Bienvenidos a Demos Math. En este video vamos a desarrollar la demostración de la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Demostración. Para recordar qué es una diferencia de cuadrados, primero vamos a mostrar su desarrollo. X más y multiplicado por x menos y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Este producto notable lo podemos ver en muchos problemas del curso de álgebra, así como el binomio al cuadrado es muy conocida y por lo tanto en este video vamos a demostrar esta expresión. Para esto vamos a utilizar la ayuda de la geometría y para esto primero vamos a dibujar un cuadrado de lados XX. Ahora vamos a determinar cuánto es el área de este cuadrado. Para esto vamos a recordar la fórmula geométrica del área de un cuadrado. El área total sería igual a lado al cuadrado y si el lado es x sería igual a x al cuadrado. Ahora a este cuadrado le vamos a dibujar un cuadrado adicional. Cada lado de ese nuevo cuadrado va a tener la variable y. El área celeste se convertiría en el área restante, que significa que al sacar este cuadrado cuyos lados son y, al final nos va a quedar todo el área celeste, va a estar determinado por la siguiente expresión. X al cuadrado, que es el área total del cuadrado cuyos lados son x, menos el área del cuadrado con lados y. Ahora, en el área restante podemos visualizar que tenemos la expresión x al cuadrado menos y al cuadrado, que es una de las partes importantes para la demostración de la diferencia de cuadrados. Ahora vamos a renombrar los lados que aún faltan del cuadrado más grande. Este lado, por ejemplo, si todo este lado es x y si le resto la variable y del cuadrado pequeño, lo que me quedaría aquí sería x menos y. Al igual que el otro lado vertical, también me quedaría x menos y. Ahora vamos a sacar este cuadrado pequeño de la siguiente forma. Y vamos a renombrar a los nuevos lados, nos va a quedar con las variables y cada uno. Finalmente, con esta figura, que es el área restante, vamos a realizar un pequeño cambio. Este pequeño cuadrado lo vamos a cambiar de posición. Vamos a llevarlo de esta posición a esta posición para completar un rectángulo. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Con este pequeño movimiento de rotación vamos a completar ahora un rectángulo. Y para esto vamos a completar los lados con las variables correspondientes. Este lado va a tener el nombre y. Este también va a ser y. Este va a ser x. Este de aquí va a ser x menos y. Y por lo tanto, el otro lado también va a tener x menos y. Al final nos va a quedar un simple rectángulo en donde nosotros ya conocemos también por geometría el área de un rectángulo, que es base por altura. Vamos a quedar con la siguiente expresión. X más y, que en este caso es la base, x más y, multiplicado por la altura, x menos y. Ahora, nosotros sabemos que todo este rectángulo, muy aparte de ser x más y por x menos y como área de un rectángulo, también tiene otra igualdad, que es el área restante, es decir, el área del primer cuadrado donde hemos quitado el cuadrado con lados y, que sería también x al cuadrado menos y al cuadrado. Por lo tanto, estas dos expresiones son iguales. Entonces las colocamos aquí en la parte superior. Área del rectángulo es igual al área restante o viceversa. Y finalmente tendríamos la expresión x más y multiplicado por x menos y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esta expresión es la famosa diferencia de cuadrados. Y con esto hemos demostrado la diferencia de cuadrados. Eso es todo por ahora. Dime qué te ha parecido esta demostración del producto notable diferencia de cuadrados. Vamos a realizar más demostraciones y ejercicios más adelante. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.